grabado y monitoreado. Entonces, lo otro también que les iba a comentar antes de iniciar con lo que vamos a explicar ahora, es que debido pues, a toda la situación de emergencia sanitaria que tenemos a nivel mundial, pues la universidad se ha visto en la obligación de informarnos que hay una modificación en el acuerdo pedagógico y es con respecto pues al uso o sea, es decir, como ya sabemos, los encuentros no son presenciales, sino que van a ser así de manera virtual o remota. Por lo tanto, el ajuste que vamos a hacer ahí es que los encuentros van a ser a través de la herramienta Zoom y de pronto las asesorías adicionales que tengamos fuera pues de las que están programadas, porque podemos hacerlo si nos ponemos de acuerdo, es haciendo uso de alguna otra herramienta también como el Zoom o cualquier otra para webconferencias. Listo, eso como para que tengan en cuenta que yo ahora tendré que volver a generar un acuerdo pedagógico donde tengo que incluir pues que el encuentro es de manera virtual haciendo uso de Zoom o otras herramientas. Listo, como para que tengan pues información de eso. Bien, lo otro es con respecto pues al producto de Inter, el producto de Inter, pues está pendiente de terminar unas revisiones. Yo por ahí de hoy a mañana estaré terminando de revisarlo. Es el primer producto de Inter. Y pues obviamente está abierta la entrega de este segundo producto de autoaprendizaje, ¿sí? Para que ustedes sepan, obviamente la misma fecha de entrega del segundo producto, sino que yo quisiera preguntarles a ustedes, una vez expliquemos esto y pues nos queden las ayudas como los videos que les he compartido, pues considero también que así salimos más rápido de eso. No sé ustedes qué piensan, si podemos o están de acuerdo en que la próxima hetero que hagamos, pues la dejemos para para el siguiente encuentro, es decir, se publicaría también un cuestionario como el de la vez pasada, sino que pues, obviamente con los temas de este taller, pero para el otro encuentro. No sé si estamos de acuerdo o... Profe, sería mucha molestia que volviera a explicar, es que no le... Espere, el otro encuentro es el 2 de mayo. ¿Usted dice que para ese día evaluar este tema del taller? Correcto, sí. Ay, profe. O sea, para ya empezar un tema nuevo. No, es que ya, digamos, los temas, estos son los últimos temas ya. Nosotros ya, a partir del siguiente encuentro que tengamos, vamos a empezar a profundizar en organizar ese producto final del ciclo. Yo lo que quiero es hacer esa hetero cuanto antes, ¿sí? Porque pues así estamos más frescos en cuanto a la información, ¿no? Porque si no lo dejamos como está programado, pero pues yo quisiera hacerlo antes, no sé ustedes qué piensan. Pues eso era lo que usted nos había propuesto inicialmente. Sí, igual el encuentro es un cuestionario así como la heteroevaluación es un cuestionario igualito al que hicimos la vez pasada, pero pues con los temas de ahora. 5 preguntas, 5 ejercicios, opción múltiple. Profe, pero usted nos tendría que colaborar mucho para desarrollar este taller y que nos quede bien claro. Pues primero que todo hay que mirar los apoyos que no los han visto todavía porque apenas ayer los compartí. Segundo, hay que prestar atención a la explicación que voy a dar ahora, que no la he dado porque apenas la voy a hacer. ¿Bien? Bueno, digamos usted nos da la explicación, miramos los videos, empezamos a trabajar en esto y comienzan uno a surgirle dudas porque eso siempre pasa. Para eso me ¿Usted van a estaría dispuesto contactar. a...? Sí, claro, ustedes me contactan. Yo lo que sí les propongo es que lo que pasa es que como ya nos tocaría hacer Zoom de manera gratuita, utilizar Zoom, eso dura como 40 minutos. Y yo quiero es que no se nos corte, entonces vamos a hacer uso de otra herramienta que es institucional y pues es gratuita y no hay problema. Entonces si hay alguna asesoría adicional para dudas que surjan, pues hacemos uso de esa herramienta y también queda grabada la conferencia y no hay límite de tiempo. Es lo único que les podría decir, digamos, como en lugar de usar Zoom. ¿Listo? Sí. Profe, creo que si van a utilizar la herramienta que propuso el profesor Yader, aquí no me quiso funcionar, yo no pude acceder a ella. ¿Cuál herramienta utilizó el profesor? ¿Cómo es que llamaba esto? Teams. Lo que pasa es que para que funcione Teams, ustedes tienen que tener en cuenta que
para entrar a ella es haciendo uso del correo institucional. ¿Sí? Es decir, su correo institucional. ¿Cuál correo? El que le proporcionó la universidad. Con esa es que usted puede Sí. ingresar. Profe, Usted pues yo no ingresé propone desde esa, ahí ¿usted y propone yo otra? no fue posible. No, es Teams, es la misma. Mm, Lo que pasa es que la ventaja de Teams es que no hay límite de tiempo para grabar la reunión. ¿Sí? ok, Mientras que esa es la Zoom, ventaja. ¿Y sabe sí, cuál es la desventaja? sí. No sé si es porque pues todo el mundo está pegado al internet, distorsiona la imagen cuando la distorsiona, o está hablando y se distorsiona también. En cambio con Pero eso esta, es por la conectividad. pero acá y todo le pasa Normalmente. igual. Entonces, ahí, Bueno, ¿cómo pues ahí hacemos? No, estamos yo viendo. ni... Ahí estaremos Es viendo que, de todas profesor, maneras. Pues podemos hacer en la una clase cosa, no profe, le sé. propongo una cosa, podemos hacer la otra asesoría porque créanme lo que eso la vamos a necesitar. Pues se corta los 40 minutos y usted vuelve y nos da otros 40 Bueno, listo, no minutos. hay problema, eso es lo de menos. Lo ponía como propuesta. Si a todos se les No, profe, es que dificulta, nos pues fue hacemos bastante uso de mal Zoom. con eso. No, lo digo porque como yo enseño en otro lado también y atiendo a 40 estudiantes y no he tenido ningún inconveniente. Entonces, por eso lo proponía. Si no funciona, entonces para ustedes, seguimos usando Zoom, no importa, no hay problema. Será una propuesta, nada más. Pues que hoy no nos fue Un bien. inconveniente. ¿Sí? Cuénteme, Hans. Pues yo no sé. Conmigo no tuvo ningún inconveniente, profe. No importa, si a alguno se le dificulta, entonces seguimos usando Zoom. Por ejemplo, James dice que no ha podido ingresar a ella, entonces no importa. Eso, pues ese día entonces ensayamos con cuál. Listo, no hay problema. Entonces, lo otro es, ¿estamos de acuerdo entonces que esa hetero quede fijada para el próximo encuentro? Opinen, muchachos, por votos. Recuerden, listo, simplemente es un cuestionario, listo, para que estén atentos ese día y lo resuelvan. ¿Listo? O sea, para dentro de 15 días, ¿cierto, profe? Más o menos. Correcto, James. Para el Sí. 2 de mayo. Ustedes simplemente ingresan, resuelven el cuestionario, yo lo dejo habilitado durante todo ese día. Es decir, va a estar abierto desde las 0 horas y se cierra a las 11:55 de la noche del próximo encuentro. ¿Listo? ¿Así no está bien? ¿Listo? Sí, Bien. Y de todas maneras yo les estaré avisando Sí. a través de Natalie. la misma cualquier metodología de la novedad. anterior. Bien, entonces, no siendo más, vamos a abordar entonces lo que corresponde para hoy, que es, ya vamos a entrar al tema de derivación. ¿Listo? Hasta ahora nosotros veníamos hablando de límites, ahora vamos a empezar con lo que son las derivadas. Permítanme un segundo, voy a compartir pantalla y ustedes me indican si la pueden visualizar. Porque ese taller fueron de puras derivadas, ¿no? Sí, esto es el anterior fue límites, ahorita solo derivadas. Lo que pasa es que aquí vamos a abordar ya de una vez todos los tipos de derivadas que vamos a hablar. Este taller Hamilton sí lo entendió súper bien, Clara. Sí, Ujú, ya lo hizo y todo. perfectamente. Tan chévere. Que solo le pregunta a Lina cómo me fue. A mí entonces Bueno. explíqueme. Yo miro el video Bueno, y todavía estoy perdida. ahí están visualizando mi pantalla. Sí, señor. Listo. Entonces, antes de hablar de esto que están viendo, yo les recomiendo de todas maneras, yo les he compartido como apoyo unos videos en el foro que pues los seleccioné porque me parecieron bien puntuales con respecto a la temática que se viene ahora, ¿sí? Es decir, ahora es clave simplemente aprendernos unas reglas para poder efectuar las derivadas que necesitamos y pues obviamente darle respuesta a este taller y así mismo responder la hetero dentro de 15 días. Entonces, ¿cuáles son esas? Lo que pasa es que no vamos a centrarnos tanto en la parte conceptual, pues por motivos de tiempo, ¿no? Por eso es que yo les dejé a ustedes publicados esos videos, para que lo que es la parte de conceptualización la visualicen en el primer video que habla de qué es derivada, entonces para que eso lo vean ustedes ya con detalle. Los demás videos son simplemente ejemplos de las diferentes reglas de derivación. Y ahora lo que vamos a centrarnos es en cómo resolver el taller donde se aplican esos mismos teoremas que están publicados en los videos que ya les compartí. Entonces, esto lo he compartido precisamente para ahorrar tiempo y no nos vaya mucho pues, en el encuentro de hoy. De todas maneras, si surge alguna duda, alguna inquietud y necesitan ustedes contactarme, no duden en hacerlo.
que como les dije, con mucho gusto nos programamos y hacemos una videollamada, o así sea una sola persona, yo la voy a atender siempre y cuando pues me avise con anticipación. Entonces, de esta manera, nosotros ahora lo que vamos a hablar es sobre derivadas. Y, como les decía, no vamos a hablar tanto de conceptualización, sino vamos a ir de lleno a lo que son las reglas de derivación. ¿Listo? Cuando ustedes escuchen la palabra derivación o derivadas, ojo, ustedes van a entender ya que derivar es un sinónimo para hablar de incremento, de variación, de cambio, ¿sí? Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, tasa de cambio, tasa de variación, eso es una derivada. Cuando ustedes escuchen que hablan de costo marginal, de ingreso marginal, etcétera, o utilidad marginal, ¿sí? Esa palabrita marginal también hace referencia a que se está hablando de una derivada, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que la función ingreso, ¿qué es el ingreso? Yo pregunto, ustedes deben saber ya qué es ingreso. Entra. ¿Qué es ingreso? Todo lo que entra en la empresa. Las entradas. Todas las entradas de dinero a la empresa, ¿cierto? En este caso, si habláramos de una empresa de ventas, entonces va a ser todo el dinero que entra por venderse en determinadas unidades de ese producto, ¿sí? En pocas palabras, el ingreso es igual al precio, ¿cierto? Por las unidades vendidas, ¿sí? Eso es ingreso, ¿sí? Muy diferente a la utilidad, ¿no? Porque entonces la utilidad, ¿qué es? En una sola palabra, ¿qué es utilidad? Ganancias. Exacto, la utilidad resumida en una sola palabra son las ganancias, ¿sí? Muy diferente al ingreso, ¿no? Porque ustedes saben que el ingreso es la plata que entra a la empresa, pero de esa plata usted tiene que pagar unos gastos, ¿cierto? Unos costos, ¿sí? Y lo que le quede, eso que le quede, ya es lo que vamos a llamar la ganancia, o sea, Eso sí es la la utilidad. utilidad, correcto, lo que quede ya de los ingresos ya es la utilidad. Bien, ¿por qué hablo de estas funciones? Pues precisamente porque estas funciones, ingreso, costo y utilidad, son las que se estudian más adelante en lo que llamamos análisis marginal, ¿sí? Y ese análisis marginal, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a estudiar cómo se comportan las variaciones. Por ejemplo, si hablo de la función costo, cómo varía el costo en una empresa cuando se genera una unidad adicional, ¿sí? O sea, está al margen de lo que normalmente se venía pues gastando la empresa. Entonces, ¿cómo varía ese costo cuando se genera una unidad adicional? A ese costo que se genera cuando hay una unidad adicional se le llama costo marginal. ¿Listo? Lo mismo para el ingreso. Si hay un costo marginal por una unidad adicional, pues obviamente también ¿qué va a pasar con el ingreso? Que va a haber un ingreso adicional, ¿cierto? Debido a ese producto adicional que se está vendiendo y por el cual se generó un ingreso también. Entonces, si hay un ingreso adicional, estamos hablando, o sea, si hay una variación en el ingreso, entonces estamos hablando de un ingreso marginal. Y pues lo mismo con la utilidad. Si hubo un ingreso adicional, o sea, un ingreso marginal, entonces también hay una utilidad adicional, también hay una utilidad marginal. Y a estas funciones marginales, ¿de qué otra manera las calculamos? Pues hallando la derivada de los anteriores. Es decir, ¿cómo hallo el costo marginal? Derivando el costo. ¿Cómo hallo el ingreso marginal? Derivando el ingreso. ¿Cómo hallo la utilidad marginal? Derivando la utilidad. Entonces, menciono esto porque es importante que ustedes sepan que cuando escuchen la palabra marginal, le están hablando de que están haciendo una derivada. ¿Listo? Y ya les decía, un sinónimo de derivación o de derivada es incremento, es tasa de cambio, es variación, todo eso. Todo eso son lo mismo, derivadas. Simplemente son sinónimos de la palabra derivada. Ahora, lo que pasa es que hay unas reglas para trabajar con las derivadas. ¿Cuáles son esas reglas? Entonces, esas reglas que tenemos parten desde lo siguiente. Entonces, permítanme un segundo. Qué silencio. Voy a nuevamente a compartir Ahora sí, Clara. pantalla. Ahí están viendo unos cuadritos ahí en mi pantalla nuevamente. Sí. Sí, señor. Bien.
aquí hemos sintetizado, ahí se han sintetizado las reglas básicas para trabajar con derivadas. ¿Cómo vamos a trabajarlas? Cuando ustedes escuchen f de x igual a c, o sea, este f de x hace referencia a una función. A derivar. Sí, todavía no. Solo ¿No? la f de x hace referencia a una función. Solo que esa función va a ok. tomar un valor constante. ¿Sí? Por eso la c. Ok. Un ejemplo, si yo tuviera f de x igual a 5, a eso hace referencia esta simbología. A que ese f de x va a ser igual a un número cualquiera. ¿Listo? A una constante le llamamos a ese número. O sea que este teorema, ¿qué quiere decir? Que cuando lo derivamos, es decir, cuando derivamos ese número, el valor ¿cuánto va a ser? De 0. ¿Cuál es la notación que vamos a utilizar para derivar? Miren que aquí hay una diferencia entre el f de x de arriba y este f que ya aparece con una coma. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa f' de x. Es decir, Ahí me metí unas enredadas. ¿qué quiere decir entonces este f'? Que simplemente Está derivando. Ahí sí está derivando. exacto, que ahí estoy derivando ese número. ¿Sí? Por lo tanto, si yo les preguntara a ustedes cuál es la derivada de 1000, ¿ustedes qué me van a decir? Es 0. Que es 0, correcto. Es decir, la derivada de cualquier número, De cualquier número es constante es 0. 0. ¿Listo? Esa es la primera regla. El problema es para llegar a eso. No, para es que resolver todo nosotros eso. no vamos a demostrar cómo llegar ahí. Nosotros vamos a utilizar la regla. Nada más. Eso ya es una regla, ¿no? Que cualquier Sí. número, siempre su derivada va a ser 0. Va a ser 0. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, como administradores no le interesa cómo demostrar que dio 0. No. Simplemente saberse la regla. Derivada de cualquier número es 0. Sí. ¿Listo? La otra regla que nosotros tenemos acá, que es una generalización de esta del número, sino que ya miren lo que aparece aquí, y es que tenemos, por ejemplo, ya otra función que puede ser otra vez la c, miren que aparece la c, ¿cierto? Pero multiplicada con otra función, ¿sí? Es decir, es como si tuviera, por decir algo, 5, que es la constante, por x, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de cuando una función se está multiplicando con un número? Pues va a ser igual al número por la derivada de esa función. ¿Listo? Aquí se está viendo la notación. Que la derivada de un número por una función es igual al número, sacarlo aparte, por decirlo así, multiplicándolo por la derivada de esa función. ¿Listo? Ahora, ejemplos ojo, siempre ustedes tienen que denotar esta coma que tiene la letra para indicar que están derivando. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver más a profundidad con unos ejemplos. Estamos viendo las reglas primero. Entonces acá hay otra regla que es la que se aplica para cualquier función potencia. ¿Sí? Entonces aquí nos dicen que esta función puede ser una potencia así como están viendo, x a la n, donde n es cualquier número real. ¿Sí? Es decir, ahí puede ser x a la 3, pero también puede ser x a la 0,3 o x a la 1/2, x a la 4/5, etcétera, etcétera. O sea, n toma cualquier valor numérico, puede ser un número real. ¿Listo? ¿Cuál es la derivada de una potencia entonces? Miren lo que nos muestra aquí el teorema, que la derivada, por eso escribe f' de x, es igual. Mire, ¿qué sucedió? Exponente. Se bajó el exponente a multiplicar, ¿cierto? Ujú. Y a ese exponente, ¿qué se le hace? Se le hace resta una 1. resta menos 1. Listo. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál es la derivada de x a la 3, ¿ustedes qué me dirían? De x a la 3 sería 3 por 3x a la 2. a la 3 Exacto. menos 1. Listo, pero ya sabemos que 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. Ah, uno Eso. obvia el proceso. Exacto, sí, ya ustedes ahí van a decir, listo, derivada de x a la 3, ¿cuánto es? 3x a la 2. Ah, ok. ¿Listo? Para eso es la regla. ¿Listo? Bien, entonces, si yo les dijera entonces, derivada de x a la 1, ¿cuál es la derivada de x a la 1/2? X a la 1/2. 1. 1/2. ¿No? 1/2 de x. Ajá, un 1 medio de x. por x Sí. a la 0,5. No, porque Ok, hay que no. restarle 1, ¿no? Ah, no, A la menos 0,5 o a la menos 0,5. pero negativo en el Ah, exponente. pero negativo. Sí, ¿Sí? sí, sí. Porque se le resta 1 a ese exponente. ¿Listo? Sí.
Entonces, eso es lo que hay que hacer siempre que veamos una función potencia. Bajamos el exponente a multiplicar con la x, pero al mismo tiempo a ese exponente le restamos 1. ¿Listo? Bien. Ahora miremos cuál es la derivada cuando hay una suma o una resta de funciones. Aquí tenemos que la función h de x es igual a una suma o una resta de la función f de x con g de x. ¿Cuál es la derivada de una suma o de una resta de funciones? Pues simplemente la derivada de cada una de las funciones. ¿Listo? Miren que ahí está la notación clara. Si ustedes tienen, por ejemplo, x a la 3 más x a la 5, y yo les dijera cuál es la derivada de eso, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pues calcular la derivada de x a la 3 y calcular la derivada de x a la 5 y listo, para de contar el solucionado al ejercicio. ¿Listo? Es decir, siempre que ustedes tengan una suma o una resta de funciones y les pregunte por la derivada, ustedes lo que van a hacer es tomar cada función y derivarla. ¿Listo? Y esa sería la solución. Hasta ahí tenemos, digamos, como las reglas más elementales para proceder con el cálculo de derivadas y pues para empezar a enfrentarnos a lo que es el taller que tenemos. Otras reglas, es importante obviamente que estas reglas las vayamos sacando aparte como en una tablita, ¿sí? Pues porque las vamos a utilizar bastante. Ahora, miremos, por ejemplo, algunos de los puntos del taller para que nos vayamos dando cuenta cómo es esto. Miren, aquí nosotros tenemos en el taller, permítame un segundo, voy a compartir. Voy a volver a compartir pantalla y voy a compartir el taller. ¿Listo? ¿Ahí están viendo el taller? Listo. Aquí, a diferencia de las reglas, ¿no las están viendo todavía? Sí, ya, profe. Listo. Aquí, bueno, nosotros vimos una regla, vimos la regla ahorita de una constante, la derivada de una constante, la derivada de una potencia, la derivada de una potencia por una constante y la derivada de una suma o de una resta de funciones, ¿sí? Pero ustedes están viendo aquí que en el taller les están pidiendo regla del producto, regla del cociente y regla de la cadena, ¿sí? Es decir, hay otras 3 reglas que nosotros necesitamos conocer. Lo que pasa es que dentro de esas reglas pueden aplicarse las reglas que acabamos de ver, ¿listo? Entonces, es muy importante que miremos también la regla del producto cuál es y observemos cuál es el teorema o la regla que nosotros debemos conocer para poder aplicar y empezar pues con la derivada de este primer punto. Voy a solucionar este. Recuerden que para proceder a derivar tendré que tomar la misma función, ¿cierto? Pero a esta y que tengo ahí, ¿qué debo hacerle? Cuando ya voy a decir que voy a derivar, debo ubicarle la coma, ¿cierto? Arriba, perdón. ¿Sí? La coma arriba cada coma? significa que voy a derivar la función y debo ponerla y se va a leer como y', ¿listo? Hablando como y', estoy diciendo que voy a aplicar la derivada a esto que está acá, ¿listo? Entonces, ahora, lo que pasa es que aquí hay 2 funciones. Está esta función que está como x más 1 y esta otra función que está como x a la 3 más 3. Entonces, siempre que ustedes vean un producto, ustedes deben identificar las 2 funciones que se están multiplicando. Ojo, hablar de producto es lo mismo que multiplicar. ¿Listo? Entonces, vamos a darle un nombre a este par de funciones. Vamos a decir que ese producto, bueno, antes de ponerle la coma, voy a llamar esas 2 valores, esas 2 funciones que están ahí, les voy a llamar con estas letras. Le voy a llamar a la función que está como x más 1, la voy a llamar f de x. Y a la función que está como x a la 3 más 3, la voy a llamar g de x. ¿Sí? Listo. Y la regla del producto, o
de la multiplicación para las derivadas, nos plantea lo siguiente. Entonces, voy a compartirles acá nuevamente la regla. Permítanme un segundo. La regla del producto nos menciona lo siguiente. Bien. Ahí he colocado en la pantalla el teorema, digamos, formal de la regla del producto. ¿La están viendo? Sí. Listo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Lo que yo les acababa de decir. Miren, una función, nosotros en este caso tenemos y, y en este caso pusieron h de x, es igual a esta, a f de x por g de x. ¿Cómo se expresa la derivada de ese producto? Pues la derivada, entonces por eso hay que ponerle la coma, ¿cierto? Va a ser igual entonces ¿a qué? A la derivada de la primera A función. la derivada de la primera función, que en este caso es f de x, entonces por eso marcamos f' de x, ¿sí? Por la segunda función, pero sin derivar, miren. Miren que la g no tiene marcada la coma. Más la función f, miren, sin derivar, por la derivada de la segunda función, ¿sí? Este teorema es el que nosotros debemos aprendernos para poder derivar ese producto que nosotros tenemos en el ejercicio. Entonces, si ya conozco este teorema, ¿yo qué voy a hacer acá en lo que tengo, en el taller? Voy a decir entonces, que según el teorema es la derivada de la primera función, ¿no? Entonces, la derivada y' es igual a f' por g de x, ¿no? Más, ¿qué dice el teorema? Otra vez f de x, ¿cierto? Pero sin derivarlo. Por la derivada de la segunda función, o sea, otra vez esta, pero derivada, es decir, aquí la tenemos que ponerle la coma, ¿sí? Y miren, esto es el teorema. ¿Eso para qué lo hago? Simplemente para recordar que en pocas palabras lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí las funciones que no derivo. Es decir, g de x, ¿cuánto es? Esto es g de x. ¿Sí? ¿Cuánto es f de x sin derivar? Es esto, x más 1. ¿Sí? Y listo, ya puse las funciones, es decir, esto que he resaltado en amarillo corresponde a f de x y esto que he resaltado en verde corresponde a g de x. ¿Sí? Entonces, aquí tengo f y aquí tengo g. Miren que esas dos funciones hay que ponerlas tal cual como me indica el teorema. ¿Qué es lo que debo hacer con lo otro? Es decir, ahora voy a reemplazar la derivada de la función. ¿Sí? En este caso, si f de x es esta, ¿cuál sería la derivada de x más 1? Es lo que me tengo que preguntar. Y la derivada de x más 1 es lo que voy a colocar aquí. En este caso, entonces... Sería 1. Sería 1. Entonces, la derivada de x, ¿cierto? Ujú. Es 1. Y la derivada de 1 Es 0. Es es 0. 0. ¿Sí? Pero sería 1 más 0, pues da 1. Entonces, Ajá. solamente dejo esto. ¿Listo? ¿Ahí obviamos el proceso o...? No, ahí lo pueden obviar. Es decir, así como estamos haciendo, sería el proceso que necesitan ustedes. ¿Listo? Ah, ok. Ahora, listo, ya derivamos la función. Profe, vuelve y explíqueme esa parte que me tocó levantarme y me perdí. Bueno, aquí lo que hicimos que fue que derivamos x más 1, que es la función f. ¿Sí? Y la derivada de la función f, recuerden que esto es una suma, vean. ¿Qué significa? Que tengo que derivar x y que tengo que derivar 1. Y la derivada de x, entonces, otra regla que no estaba ahí en las que les mostré, es que la derivada de cualquier letra que ustedes vean, x, por ejemplo, siempre va a ser
1. ¿Listo? Así como la derivada de un número es 0, la derivada de una letra es 1. ¿Listo? Entonces, por eso es que la derivada de x da 1 y más la derivada de 1, que esto es una constante, 1 sería una constante, y la derivada de una constante ya sabemos es 0. ¿Cierto? Entonces me quedaría 1 más 0, ¿cierto? Pero 1 más 0, ¿cuánto es? 1. Entonces por eso me quedó aquí ese 1. Multiplicado por la función la función g de x, pero sin hacerle nada, sin derivarla ni nada. Y solo la función. Sí. Listo, hasta ahí la primera Más parte la del segunda teorema. función. Más la segunda función, ¿cierto? Perdón. Ajá. La primera. Perdón. Aquí resalté lo que no era. Esta Ujú. era g de x La amarilla está al contrario. y esta es g. ¿Sí? Entonces, más la primera función sin hacerle nada, es decir, lo que está en amarillo, ¿cierto? Por la derivada ahora de la segunda función. Entonces, tengo que derivar la función que está resaltada en verde. Entonces, vuelvo y me pregunto lo siguiente. Ahora, tengo que derivar x más 3. Y ya habíamos hecho un ejemplo porque esa es una potencia, ¿no? Entonces, la derivada de x más 3, ¿cuánto sería? Bajo el exponente. 3x a la 2. 3x a la 2. Correcto. 3x A la A la 2. 2. ¿sí? Perdón. 3x a la 2, listo. Esto es la derivada de x a la 3, ¿no? Más la derivada de 3, ¿cuánto es? Como 3 es una constante, la derivada sería 0. ¿No? 0. Y 3x a la 2 más 0, ¿cuánto es? 3x a la 2. 3x al cuadrado. ¿Listo? Pues listo, ahí ya terminamos de derivar. Lo que sigue ahora es sintetizar un poco lo que tenemos ahí. ¿Cómo es sintetizar un poco? Pues sabemos que esto por 1, ¿cuánto da? Lo mismo, ¿cierto? Entonces, pues ya este 1 sobra, ¿sí? Y aquí, pues este 3x a la 2, multiplicarlo con lo que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿cuánto es 3x a la 2 por x? 3x a la 3. 4. 3x a la 3, muy bien. 3. Y 3x a la 2 por 1, pues 3x a la 2, ¿no? 3x. Listo, aquí ya no es necesario tener esto entre paréntesis. Lo podemos quitar. Y pues quitemos la iluminación. Listo. Esto también puede salir del paréntesis. ¿Sí? Y aquí puedo sintetizar un poco más. Ya ahí terminamos de derivar. Lo que estamos haciendo es simplemente resolver esa multiplicación algebraica que está ahí y pues esta suma que tenemos acá también. Porque tenemos que sumamos los números comunes, en este caso las cantidades comunes, x a la 3 y 3x a la 3, ¿no? 4x a la 3. Exacto, eso me da entonces 4x a la 3 y ya pues lo quito de acá. Y listo, ya ese 3 era el que estaba ahí. ¿Sí? Y ya no es más, ya no hago nada más. Profe, ¿y no se organiza de Pues, los exponentes? si usted quiere colocarlo, igual es la misma cosa. Yo me exijo el orden tanto en esta parte porque pues ya saben que el orden de los sumandos no me altera el resultado, ¿no? Pero listo, así sería pues para ver los mejores resultados. O sea, no es obligatorio, no nos va a quedar mal por eso. Exacto, no va a quedar mal por eso. Ok. ¿Listo? Listo. Entonces miren que ahí lo que hicimos que fue aplicar varias de las reglas que vimos, ¿no? Pero tuvimos en cuenta que lo que había aquí inicialmente que era un producto. Lo que pasa es que dentro de ese producto se aplicó la regla de la potencia, ¿cierto? La regla de la derivación para una constante y la regla para una función que cuando está dada por una letra, que era la única que no mostramos ahí. Pero la regla de derivar una letra es que siempre va a ser 1. ¿Listo? Pues listo. Eso fue la regla del producto. Entonces, aquí, ¿qué pasaría con la misma situación? ¿Sí? Acá lo mismo. No se asusten porque ustedes miren 1 sobre 100. ¿Sí? No se asusten por esto. Otro nivel. Ahora, ¿Cómo que no? recuerden que el otro día yo les explicaba cómo se expresaba esto también para poder trabajarlo mejor. ¿Cómo expresa 1 sobre t? Modo legendario. ¿Cómo? No, Ese es un modo legendario.
No, esto lo van a trabajar de la misma forma, pero lo que sí les recomiendo es que expresen este 1 sobre t como una potencia. Y para expresar esto como una potencia, significa que ustedes tendrían que colocar 1 por t, pero a la negativa, ¿no? A la menos 1. Mm, ¿Sí? Así. Y pues ya ustedes saben que esto por 1 pues da lo mismo, entonces no es necesario poner ya este 1. ¿Sí me hago entender? Miren. Y ya esto es la misma situación, porque lo que pasa es que esto ya es una potencia, ya sabemos derivar una Buenas potencia. tardes. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la derivada de t a la menos 1, ¿ustedes qué me pueden decir? sería Uno menos T, 1 Menos menos 1 1 t t T a la menos cuadrado. 2. a la menos 2, correcto, ¿está bien? Solamente si yo preguntara por esto, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el menos 1 afecta a este signo, ¿no? Y pues ya usted lo va a cambiar, pero eso lo haces cuando ya haya aplicado la regla del producto, ¿sí? Entonces, es la misma situación, solamente que ustedes tienen que tener en cuenta pues los signos en donde haya lugar y pues las transformaciones como en este caso que podemos hacer. Acá la misma situación, no hay variaciones, lo único es esto. Aquí. ¿Listo? Pero esa es la regla del producto, no es más ahí digamos como así de mucha ciencia para desarrollar. Ahora, ¿cuál es la regla que es un poco así más amplia pues de resolver? La otra, la que sigue, la regla del cociente. ¿Sí? Y vamos a resolver esta. Ay, profe, Sí. es que yo estuve viendo videos y eso y Sí. me aparecía una fórmula diferente, pero no sé si... ¿Para producto, para producto? Sí, para el producto. Ah, no, lo que pasa es que puede aparecernos una regla diferente, una forma diferente por la notación, ¿sí? Pero siempre va a ser es la misma, ¿listo? Algunos textos cambian el orden de estas, ¿sí? Y no utilizan f de x, sino que le ponen u y b, ¿sí? Sí. O sea, en lugar Bueno. de llamar f de x, aquí la pueden llamar u y acá la pueden llamar b, ¿sí? Sí, ya Y entiendo. pues ya van a poner es u' por b, ¿sí? Etcétera. Pero es la misma cosa, ¿listo? Bueno, gracias, profe. Bien, entonces ahorita vamos a resolver este por la regla del cociente. Profe, resuelva lo otro. No, pero este es más cortico. Bueno, más difícil este. Bueno, está Vamos con bien. este. Lo que pasa es que este no lo menciono porque solamente tiene el numerador 3. Entonces, nos piden la derivada del número y pues va a dar 0. Entonces se vuelve muy corto. Entonces vamos a hacerlo más bien con este que es más largo y además involucra una potencia. ¿Listo? Entonces, aquí entonces hay que tener en cuenta el siguiente teorema. Vamos ahorita a compartir el siguiente teorema. Recuerden, chicos, que estos teoremas ustedes los van a revisar para que recuerden en los videos que ya les compartí. Entonces, bien, ahí están viendo en mi pantalla el teorema para la derivada de un cociente. Sí, señor. Listo. Como pueden ver, obviamente la palabra cociente hace referencia a que va a haber una división de dos funciones. ¿Sí? Es decir, no se les olvide, asocien cociente a la división. Es lo mismo. ¿Listo? Ahora, como es un cociente entre dos funciones, por lo tanto, miren que ahorita, antes veíamos que la h de x era igual a f de x por g de x. Ahorita es f de x dividido g de x. ¿Cuál es el teorema para derivar un cociente? Pues lo que tenemos acá, miren. Similar a la del producto, pero hay una pequeña diferencia y es que ya no se suman, ¿cierto? Sino que se Se restan. restan. Y además ya hay que ponerlo sobre la función de abajo, miren la función que está en el denominador, sin hacerle nada, pero hay que elevarla al cuadrado. Al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí simplemente es seguir la regla que estamos viendo ahí, miren. Derivada de la función que está arriba, f de x, por la función de abajo sin hacerle nada. ¿Sí ve que no tiene la coma? Menos la función de arriba sin hacerle nada, por función de abajo derivada. ¿Sí? Sobre la función de abajo
al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar ahora en el ejercicio. Entonces, volvemos al ejercicio. Bien, aquí entonces volvemos al ejercicio y le damos los nombres a estas funciones. Sabemos entonces aquí que para encontrar, bueno, aquí llamaron, no la llamaron h de x, sino que la llamaron g de x. Entonces, pues intercambiamos las dos funciones, ¿listo? Vamos a decir que g de x es hablar entonces de la función, digamos acá, f de x, y acá debajo pongamos que esto se va a llamar h de x. ¿Listo? Para entender que lo que vamos a aplicar es lo siguiente. El teorema de la división dice esto. Sabemos que en el numerador lo que hay que hacer con la función de abajo es simplemente elevarla al cuadrado. Cuadrado. Entonces lo voy a poner de una vez aquí entre corchetes y la voy a elevar al cuadrado. Al cuadrado. Listo. Eso es lo que hay que hacerle abajo, nada más. Y acá en la parte de arriba, ¿qué es lo que hay que hacer según el teorema? Hay que hacer, según el teorema, hallarle la derivada a la función que está arriba, o sea, f' de x, por la función que está abajo sin hacerle nada. Entonces, por la función que está acá, en este caso la llamamos h, ¿sí? ¿Qué más sigue según el teorema? Menos, ¿sí? F de X, la función f de la X. función de arriba, correcto, sin hacerle nada. Por La segunda función derivada. correcto. Entonces, aquí indicamos que es la función h, pero la ponemos como h', ¿no? Entonces, h'. Listo. Ahí tenemos indicado el teorema, entonces lo que vamos a hacer simplemente es ir reemplazando según la regla, ¿no? Ustedes son libres, digamos, de aparte sacar las derivadas de cada función, para que lo único que tengan que hacer aquí es poner ya la función derivada, ¿listo? Yo la voy a colocar aquí, pues, para que le van cogiendo el hilo. Entonces, la función f, que es 3 menos x, ¿cuál sería la derivada? En este caso, esta es la función f de x, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de 3? 0. 0. Y la derivada de x, 1. 1 como hay un menos, entonces esto nos va a quedar menos 1. 1. ¿Listo? Entonces, listo, salió la derivada de la función de arriba, menos 1. ¿Está claro ahí? Sí, señor. Bien, entonces ahorita sigue la función de abajo, h de x, es decir, solamente me traigo la función h de x y la reemplazo aquí, no le hago absolutamente nada, solo la pongo ahí. Eso dice el teorema. Menos la función de arriba, me traigo la función de arriba 3 menos x. sin hacerle absolutamente nada, la pongo acá. Esa función multiplicada por la función, por la derivada, ¿no? Por la derivada de la función que está debajo, ¿cierto? Entonces aquí sí me pregunto ahora. Derivada de x a la 2, ¿cuánto es? 2x. 2x, muy bien. Menos derivada de 3. 0. 0, entonces pues ahí no hay necesidad de colocar nada. ¿Listo? Ya me quedó entonces que la derivada de la función de abajo solamente es 2x. Y la derivada de la función de arriba es menos 1. Entonces usted va a ponerlo aquí así. Y ahí ya terminé de derivar. Lo que voy a hacer ahora es simplemente... me falta reemplazar la función de abajo acá, ¿no? Entonces la función de abajo es toda esta. X al cuadrado menos 3. Listo, listo. Ahí ya terminamos el proceso de derivación. Lo que viene ahora es operar simplemente lo que podamos ahí. A dejarlo tal cual. En este caso, pues esto que tengo acá multiplicado por menos 1, pues va a dar lo mismo, pero negativo, ¿no?
Entonces voy a borrar esto y lo voy a poner negativo. ¿Listo? Y ese ahora, más, ¿no? todavía no. Este menos Ah. corresponde para los de acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, primero voy a multiplicar esto. Entonces sería 2x por 3, entonces me da 6x. 6x. Y 2x por x me da 2x a la 2. 2x al cuadrado. Eso. Listo, 2x al cuadrado. Profe, volver a expliqué que me perdí. Ahí lo único que hicimos, Clara, fue multiplicar el 2x por lo de acá. ¿Sí? O sea, Entonces, multiplicar todo lo del lado derecho. sí, 2x por 3 da Multiplicar 6x. paréntesis con paréntesis. Y 2x por x, pues da 2x al cuadrado. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos ahí. 3 por 2, 6, 6x resolvimos eso. menos Ujú. 2x al... Ah, ya entendí, ya entendí. Listo, bien. Es que Muy bien. medio volteo a mirar por otro lado y quedo mirando. Bien, entonces ahora seguimos. Ya ahora sí podemos destruir paréntesis. Pero al destruir paréntesis hay Espere, que profe. tener... Espere, yo copio porque agacho la cabeza y quedo perdido otra vez. Acuerde que esto queda registrado, grabado. Para que no... Ay, sí, profe, pero de aquí a que se lo entreguen a uno, no. De una vez. De una vez. Bueno, bien. Lo que vamos a hacer ahora es destruir paréntesis, pero hay que tener en cuenta los signos que tenemos afuera de cada paréntesis, ¿no? Por ejemplo, en este lado, este menos hace que aquí esto me cambie. Vamos a aplicar esto de una vez. Listo. Hace que x al cuadrado quede negativo y que este menos 3 quede positivo, ¿no? Este menos de afuera. ¿Se multiplican signos? Sí, acá. Y lo mismo, este menos, o sea, este, hace que acá también se afecte. Este menos de acá. O sea que me va a quedar menos 6x y aquí no me va a quedar menos 2x, sino que me va a quedar... No, más 2x. Listo. Sigo ahí, ¿qué más puedo hacer? Sumamos términos semejantes ahí en la parte de arriba. ¿Qué tenemos? Tenemos solamente un 2x al cuadrado y un menos x al cuadrado. O sea que ahí restamos, ¿no? Entonces, X al cuadrado. 2x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cuánto es? X al cuadrado. X al cuadrado. Positivo. Entonces esto me queda así. X al cuadrado. Y lo otro ya no le puedo hacer nada, entonces lo dejo así. Y para no, bueno, aquí para no resolver este valor, porque esto sería una diferencia de cuadrado, ¿no? Entonces, simplemente les voy a valer hasta ahí. No es necesario que resolvamos lo de acá. A mí lo que me interesa... No hay que resolver el corchete, no hay que sacarlo. Exacto, dejémoslo hasta ahí. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan derivar. Y ya pues derivamos hace rato. Ya el resto es simplemente resolver la expresión algebraica. Hasta ahí podemos dejarlo. ¿Listo? Entonces, Listo. ¿qué fue lo que aplicamos ahí? La regla del cociente. Pero pues se dieron cuenta que dentro de la regla del cociente hubieron otras reglas que aplicamos, ¿no? Otra vez la regla de la potencia y otra vez la regla de una letra y la regla de derivar un número. Entonces miren cómo se van aplicando las demás reglas básicas que vimos al principio. Y listo, eso fue la regla del cociente. Es decir, así mismo tendrían que hacer ustedes para los demás. Sí, por ahí me iban a hablar. Profe, póngala tantito otra vez, en favor. Ahí va. ¿Dónde está el proceso, profe? Vamos a ponerlo más pequeño para que lo visualicen. Listo, gracias. Bien, entonces, esa es la regla del producto. Esta misma regla también tiene otros ejemplos adicionales en el video que les dejé de apoyo para que ustedes lo refuercen. Vamos a abordar la otra regla, la última regla, que es la regla de la cadena. ¿La regla de cuál? La regla de la cadena. Que es la que tenemos acá. Para cualquiera de estos ejercicios. Recuerden acá, si eligen alguno, para cualquiera de los tres ejercicios se procede de la misma forma.
esto, es decir, vamos a hablar de la regla de la cadena ahora. Pero a lo que me refiero es que a veces hay que, antes de derivar, expresar la función de la forma que ya la pueda ver más fácil para poder derivar. Por ejemplo, acá hay un radical ahí, ¿sí? Entonces, lo más correcto es que esto lo expresemos de la siguiente manera. Es decir, antes de derivar, sabemos que como está dentro de una raíz, ¿cómo hace uno para expresar eso como una potencia? ¿Al cuadrado? No, al cuadrado no. ¿No? Como es raíz cuadrada, queda a la 1/2, ¿no? Así, miren. Miren, eso que tenemos ahí, que aparece como y igual a raíz de 5 menos 2t, es lo mismo que escribirlo así, miren. 5 menos 2t elevado a la 1/2. ¿Por qué 1/2? Porque así es como expresamos una potencia, una raíz en forma de potencia cuando es cuadrada, cuando es al cuadrado, cuando es una raíz cuadrada, perdón. Entonces, esto, listo, ya lo expresamos así. Lo mismo está el que tenemos acá, y pues este ya es un número interno, no hay problema. Entonces, listo, vamos a explicar la regla de la cadena y hay un teorema también para eso, pero pues para agilizar un poco, vamos a hacer pues digamos, el primero. Y voy a decirles que la regla de la cadena se resume de la siguiente manera. En pocas palabras, la regla de la cadena se utiliza para cuando hay funciones que están compuestas. ¿Cómo es eso de una función compuesta? Hablar de una función compuesta es que una función está contenida en otra. Por ejemplo, aquí esta función 3x más 5 está contenida en otra que es más grande porque está elevada a la 7. ¿Sí? Entonces ahí estamos diciendo que es una función compuesta. Compuesta por 3x más 5 y eso todo al mismo tiempo está elevado a la 7. Entonces ahí es cuando se utiliza la regla de la cadena, cuando veamos nosotros funciones que están encerradas entre paréntesis y están elevadas a algún número o a algún radical, así como acá. Porque en pocas palabras, ¿esto en qué se tradujo? Que también está compuesta porque también está elevado a un exponente que es a la 1/2, que es como si lo tuviéramos dentro de una raíz. Lo mismo aquí. Entonces, todas las tres equivalen a eso. En pocas palabras, es cuando una función está contenida en otra, cuando nosotros aplicamos la regla de la cadena. Y si una función está contenida en otra, vamos a pensar entonces en dos términos. Vamos a pensar en que una función es interna y la otra función es externa. Y ahí es cuando viene entonces la regla de la cadena a presentarnos lo siguiente. Vamos a decir que la derivada de una regla, de una función así como la tenemos, va a ser igual a la derivada de la función que está adentro, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la función que está adentro? 3x más 5. Entonces, esto, ¿cuál es su derivada? ¿Cuál es la derivada de la función que está adentro? O sea, me centro en 3x más 5. ¿Derivada de 3x cuánto es? 3, ¿cierto? Derivada de 3x es el número 3. Y derivada de 5, 0, ¿no? 0. Y 3 más 0 pues da 3. Entonces, primero derivamos la función interna. Por eso coloqué que derivamos y eso da 3. Multiplicada, ojo, multiplicada por la derivada de la función que está por fuera. Es decir, ¿cuál es la función que está por fuera? No miremos ya esto, o miremoslo más bien como un solo elemento. 7. Y digamos que ese elemento es, digamos, una sola letra. ¿Sí? Digamos que esto no es ahora 3x más 5, sino que es x. Pero está a la 7. Y ustedes ya saben que la derivada de x a la 7, ¿cuánto sería? 7. 7x a la 6. Exacto, 7x a la 6. Entonces lo mismo le aplicamos acá. Es decir, 7x bajamos a la el 6, me exponente. Sí, bajamos el exponente, ¿cierto? 7, y le restamos a este exponente 1. Por eso nos queda 6. ¿Sí? Y lo otro lo dejamos
tal cual. Es decir, ya a esto no le hacemos nada porque ya lo derivamos acá adelante. ¿Sí? Y lo que hicimos ahí, ¿qué fue? Derivar la función interna, o sea, esto, ¿cuánto dio? 3. Multiplicado por lo externo. ¿Y lo externo qué fue? Pues bajar el 7 y al exponente restarle 1. Ah, ya entendí. ¿Sí? Listo, ya nos quedó así. ¿Qué puedo hacer con eso? Lo único que podemos hacer ahí es multiplicar el 7 por el 3. Ojo, este 7 no lo podemos multiplicar con esto porque está elevado a la 6. Tendríamos que resolver esta potencia a la 6, pues sí podemos multiplicarlo. Pero no podemos multiplicar ese 7 de una vez acá. Ojo. Entonces lo único que puedo hacer es multiplicar el 7, pero por el 3. Y 7 por 3 es 21. Y listo, ahí ya terminaría. Entonces, ¿cuál es la clave para resolver una función que está compuesta y tenemos que aplicar una regla de la cadena? Recuerden las dos palabras, función interna y función externa. Entonces, ¿cómo lo derivamos? Derivamos la función interna y eso lo multiplicamos por la derivada de la función externa, ¿listo? Que fue lo que hicimos acá, ¿no? ¿Listo? Lo mismo pasaría entonces con este, por ejemplo, que está acá. ¿Cuál sería la función ¿Se interna? multiplica qué? ¿Me vuelve y me repite eso último? Se multiplica la derivada de la función interna por la derivada de la función externa. Derivada. Función interna. Función interna. Por derivada de la función externa. Por derivada de la función externa. Listo. Entonces ahora si yo pongo este aquí, ustedes me van a decir cuál será la función interna aquí en esta función que estoy mostrando. ¿Cuál es la función interna? 2x a la 2 más 1. Correcto, solamente lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces, ¿y lo externo qué sería? 3 medios. Lo que está a la 3 medios, correcto. Entonces, ¿cómo derivamos? Como ya sabemos que lo interno es esto. Entonces, esto es lo que hay que derivar primero. Y ya sabemos que la derivada de 2x a la 2, ¿cuánto es? Bajo el 2 y multiplicaría con este 2 que ya está aquí, ¿no? Sería 2 por 2, 4. 4. Y a este 2 también le resto 1 y pues queda a la 1. 4x. 4x y este 1 pues ya se obvia y se puede dejar solamente Desaparece. x, ¿listo? Y la derivada de 1 pues es 0, entonces no es necesario poner ahí porque 4x más 0 pues es 4x. Eso entonces, esto que tengo aquí, ¿qué fue? La derivada de la función interna. Listo. Ahora ese valor 4x lo multiplico por ¿quién? Por la derivada de lo externo. ¿Y lo externo qué es? Lo que tiene este a la 3 medios. 3 medios. O sea que este 3 medios lo bajamos acá. Es decir, vamos a poner aquí una fracción. 3 medios, mire, lo estamos bajando. ¿Cierto? Pero al 3 medios también le resto 1. ¿Y 3 medios menos 1 cuánto es? 1 medio. ¿Sí? Y ya aquí terminamos de hacer la derivada. Lo único que podemos hacer ahora es simplemente multiplicar el 4x por el 3 y nada más. Ah, bueno, y simplificar. Es decir, me va a quedar 4 por 3, 4x por 3, me quedaría 12x, ¿no? 12x sobre 2. 12x sobre 2, sí. Y pues este 2 puede dividir al 12. O sea que 12 dividido 2, pues eso da 6. O sea que en total eso me da 6x. ¿Sí? Y ya eso es lo máximo que puedo hacer. De ahí para allá no puedo hacer más nada. Y ahí terminaría. O sea, lo que está en el paréntesis no se toca. No, esto ya no se toca. Claro, de razón que uno en los videos no entendía, pues es que ahí sí muestra. Entonces, esa fue la regla de la cadena. Ahí en el video le muestran otra manera de hacerlo, pero pues
es lo mismo. Yo considero que hay que pensar en las dos palabras, cuál es la función interna y cuál es la función externa. ¿Listo? El resto pues es la misma historia. Que obviamente cuando ustedes vean un radical, así como en este que está acá, ¿cierto? Miren que aquí está un radical. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Que tuvimos que expresar este radical como una potencia, ¿cierto? Para que ahí sí puedan aplicar la regla de la cadena, ¿vale? Bien. Entonces, hasta ahí son los ejercicios que involucran reglas básicas de derivación. Ahora, esto es como la parte operativa, como para que usted aprenda a manejar las reglas, ¿sí? Pero ¿en dónde las vamos a aplicar? Que es lo importante en los problemas que están acá. ¿Sí? Y miren que los problemas que están acá son más la carreta que hablan, ¿sí? Porque lo que hay que hacer en últimas es una derivada aplicando una de las reglas que hay. ¿Listo? Entonces, para que vamos a hacer lectura, por ejemplo, de esto. Vamos a hacer lectura, perdón, por acá. Dice este primer problema que es sobre tasa de cambio del Producto Nacional Bruto. Ojo, estos problemas, así como los ejercicios, han sido sacados del libro que yo les compartí en material didáctico de Arya, ¿listo? De matemáticas aplicadas a la ciencia, a la administración de las ciencias. Parece que llama así. Entonces, ese problema salió de ahí. Ahí también encuentran ejemplos resueltos de estos problemas para que lo peguen la revisada. Y ahí también hay reglas de derivación. Entonces, ¿qué dice este problema? Este problema me dice que el ingreso per cápita promedio en cierto país al tiempo t es igual a W igual a esto. Ahí me dan la función W. ¿Sí? Y me dicen que W está en dólares. Así que me están diciendo que W es el ingreso promedio y está en dólares. Y T está en años, porque como es Producto Nacional Bruto, me están diciendo que es el ingreso per cápita promedio en algún país. Entonces me dicen que el tamaño de la población en el instante T, como es población, o sea, son personas, entonces por eso la unidad de medida, ¿cuál va a ser? Millones. ¿Cuál es la función que me da el tamaño de la población? P igual a 10 más 0,2. Bueno, esta es la función de la población. Entonces, miren, ¿qué tengo? Tengo la función del ingreso promedio, que está en dólares, y tengo la función de la cantidad de personas, que son millones. ¿Qué me dicen? Que calcule la tasa de cambio. Ojo, cuando me dicen tasa de cambio, ¿qué significa eso? Yo al inicio les dije qué significaba esta palabra tasa de cambio o tasa de variación. Ya se me olvidó. Recuerden que cuando ustedes escuchen las palabras tasa Una de derivada. cambio, una derivada, muy bien, una derivada. O sea que aquí me están diciendo que deriven, o sea, calcule la derivada en pocas palabras. ¿De qué? Del Producto Nacional Bruto en el instante T. Y me dan una sugerencia. Me dicen que, miren, ese Producto Nacional Bruto, que las siglas son PNB, ¿es igual a qué? Al tamaño de la población por el ingreso per cápita. O sea que sí. Ahí nos dieron la fórmula, por decirlo así. Ya leyeron todo. Podemos Lo que usted tiene que hacer, que es este tamaño, ¿quién es? ubicar la información. Eso, entonces el tamaño de la población, ¿quién es? Este. Entonces tomo la función así. ¿Sí? Y esa es la de población, ¿no? La P. Y el de ingreso es esta, W, o sea que aquí va esto. ¿Sí? Listo. Esto ya entonces, ¿qué se volvió? Un producto de dos funciones. O sea que, ¿qué tengo que hacer? ¿Aplicar qué regla? Miren, así se volvió la fórmula. Si tengo un producto de funciones, ¿cuál es la regla que tengo que aplicar para derivarlo? Tengo que aplicar esta, miren, la del producto, obviamente. La del producto. Este primer ejemplo que explicamos, vean. Esta regla es la que tengo que aplicar ahí para derivar esto, ¿cierto? Y ya encuentro la tasa de cambio. Es decir, ahí no me están diciendo que encuentre un valor numérico, sino que voy a encontrar la fórmula mediante el cual se halla la tasa de cambio. ¿Cómo se halla esa tasa de cambio? Derivando esas dos funciones, derivando ese producto de funciones. ¿Listo? Aquí lo que tienen que hacer es aplicar la regla del producto para poder derivar.
¿Está claro entonces qué hay que hacer ahí en este problema? ¿O nos perdimos? Parece que sí. Parece que si no, si es un producto, pues ya saben que tienen que aplicar la regla del producto. ¿Listo? Bien. Está bien. Recuerden que entonces eso con respecto, bueno, ese problema, miren que como la tasa de cambio del Producto Nacional Bruto originó una aplicación del cálculo diferencial. Ahora miremos cómo otra aplicación se puede originar para el siguiente problema, donde también se habla ya de ingreso per cápita, pero aquí me faltó ponerles una sugerencia, ya les digo cuál es la sugerencia. Dice el problema 2, ya no es, ojo, es diferente al de acá, ¿no? Esta era tasa de cambio, este es ingreso per cápita. Y aquí ya me dicen, si el PNB, o sea, de una nación al tiempo T es igual a esto. Aquí ya me están dando el Producto Nacional Bruto. Es igual a esto, ingreso, igual a esto. Y está que en miles de millones de dólares. Y el tamaño de la población, pues también como son personas, hasta millones, es P igual a esto. Me dan dos funciones. Me dicen, determine el ingreso per cápita. Entonces yo voy a volver a tomar inclusive esta misma fórmula que está acá, la sugerencia. Porque ahorita me están dando ¿quién? Este tamaño lo tengo, ¿cierto? ¿Cuál es? 4T. Es igual a 4 más Esto, 0.1. voy a poner solo la P, ¿listo? Pero ustedes ya saben que hay que poner toda la fórmula. ¿Qué más tengo? El PNB, que sería el ingreso, o sea, este lo tengo, es el ingreso. ¿Sí? ¿Qué no tengo y qué es lo que me están pidiendo allá? El ingreso per cápita. Pero esta P está multiplicando con ese ingreso. O sea Toca que cambiar la fórmula. toca despejar ingresos, ¿cierto? Por lo tanto, el ingreso per cápita se va a traducir en... Pero este ingreso per cápita, exacto, va a ser así, igual a esto. Entonces, ingreso per cápita va a ser igual al ingreso que estaba aquí, a la I, ¿cierto? ¿Por población? Dividido la población. Dividido. Perdón. Aquí pongo mejor la I, borro esta y acá me queda la P. ¿Sí? Y ya, entonces, pero listo, ahí ya sé que entonces, ¿qué regla tendré que aplicar? La del cociente. La del cociente, pero ya ustedes saben que ¿y quién es? Todo esto, ¿no? Y es la, ajá. ¿Y quién es P? Todo esto. Entonces, hay que derivar esas dos funciones aplicando la regla del cociente. Y ya, no es más lo que hay que hacer en ese problema. ¿Listo? Bien. El problema 3. La función de costo de un fabricante. Y me dicen, me dan el costo, la función costo, y me dicen que y me dan que si el nivel de producción actual es de igual a 100 y está creciendo a una tasa de 2 al mes, calcule la tasa en que los costos de producción están creciendo. Este problema, porque ya nos está acabando el tiempo, voy a decirles que lo van a consultar. Hay un ejemplo igualito a ese, y les voy a mostrar la página donde está ese problema para avanzar en el otro que ya me están pidiendo por. En el libro que yo les he compartido de matemáticas aplicadas, van a ubicar en la página, permítanme un segundo. A ver, ¿dónde es que está bien? Este problema se sacó de la página 510, ese problema. Pero el ejemplo, para que puedan resolver ese problema, igualito a ese, está en la página 508, el ejemplo 6, que habla sobre tasas relacionadas. Por favor,
revísense ese problema y verá que pueden darle solución al ejercicio. 508. De la 508 a la 509 está un ejemplo donde se hace un problema similar, ¿vale? Para que lo revisen. Y bueno, vuelvo otra vez acá al taller. El último problema, para decirles cómo lo pueden abordar. Entonces, el último problema habla de lo siguiente. Es sobre germinación de semillas. Y me dicen, la proporción P de semillas que germinan depende de la temperatura T del suelo. Supongamos que bajo ciertas condiciones, ustedes me están diciendo que P es igual a T a la 7. Y que T varía con respecto a la profundidad de X debajo de la superficie como T. Entonces me dan qué significa T. T es igual a X a la 2 más 3 sobre X más 3. Me dicen, encuentre la razón de cambio. Ojo, miren, cuando dice razón de cambio, ¿qué es lo que tengo que hallar? Regla de la cadena. Pero antes de decir que tengo que derivar, ¿listo? Cuando ustedes escuchen la palabra tasa de cambio, razón de cambio, variación, incremento, significa que tengo que derivar. ¿Listo? Que la razón de cambio de P con respecto a la profundidad. Ahora, lo que pasa es que tengo esto. ¿Sí? Tengo eso. Pero también tengo que T, ¿cuánto vale? T vale esto. X a la 2 más 3X dividido X a la 3 más 3. ¿Y eso encerrarlo en corchete y ponerle el 7? Exacto, elevado a la 7. Voy a escribirlo mejor, colocarlo así. Voy a poner esto por debajo. Miren, así es lo que tienen que hacer. O sea, tienen que ustedes derivar esta función. Lo que pasa es que esta función me involucra dos reglas bien importantes. ¿Cuáles? Primero, a la cadena, ¿no? Pero miren que lo que está, o sea, la función interna, ¿cuál es? Un cociente. Entonces ustedes tienen que derivar el cociente, ¿cierto? Con la regla obviamente del cociente, por pues la función externa, que sería pues bajar el 7 y restarle 1 a eso, ¿no? Y ya ahí ustedes pueden solucionar ese problema. Entonces, pues, primero sería aplicar la regla del cociente y Ajá. después la regla en cadena. Correcto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, no sé si ya pronto tienen mayor claridad en cuanto a resolver el taller. Si hay alguna inquietud, pues por motivos de tiempo de pronto no la podemos aclarar ahora, pero si surgen inquietudes a lo largo del proceso, por favor no duden en contactarme y pues si requiere una videollamada, pues la hacemos y eso sí, avísenme con tiempo para pues conectarnos, ¿vale? Bueno, señor. Y es importantísimo que por favor se revisen, pues como repaso a las reglas que vimos hoy, los videos que les compartí, ¿vale? Yo igual les estaré compartiendo esta grabación en el foro, en el mismo foro del momento también. En este momento, pues chicos, recuerden, ya con esto ustedes tienen elementos para que resuelvan el taller, estudien y se preparen, entonces para la hetero del próximo encuentro, ¿vale? Bueno, señor. Entonces chicos, no es más, los dejo. Bueno, profe, gracias. Chao. Muy amable.